Bienvenidos a todos. Tenemos hoy un tema muy interesante porque la depresión, los problemas del estado de ánimo, es algo que coloquialmente tendemos a hablarlo en los entornos familiares y sociales. Primero os quería hacer una referencia de un artículo de este año que habla de cómo la salud pública inglesa ha introducido terapias gratuitas a la población, dada el grado tan alto de casos que hay y además la baja efectividad de los tratamientos que se estaban aplicando ha hecho que en casos leves y moderados hayan desarrollado un protocolo de trabajo para poder conseguir atajar este gran problema que desde luego como primera elección aquí en España es la medicación y se sabe que la primera elección, si vienes con medicación, tiene que estar siempre acompañada de psicoterapia, porque si no, no va a ser efectiva. Entonces, el hacer notar cómo hay un país, Inglaterra, que sensible a esta gran problemática ya está introduciendo modificaciones en la atención a los ciudadanos, en la atención de la salud pública. Hoy lo que vamos a ver son los criterios diagnósticos, porque es verdad que es muy importante saber diagnosticar y saber detectarlos, porque normalmente el porcentaje de sujetos que van a pedir ayuda es bajo en proporción a la sintomatología también que tienen. Entonces, el saber identificarlo para diagnosticarlo es muy importante. Desde lo que es la delimitación conceptual, pues tenemos que identificar el estado de ánimo es un primer paso para reconocer si estoy bien o no estoy bien. Cuando está abatido, cuando estoy triste, estoy profundamente triste, tiene un valor adaptativo, porque lo que hace mi organismo es retrotraerse para manifestar que está pasando un duelo, que está pasando un momento difícil y para solicitar ayuda, porque realmente cuando alguien entra en ese estado de abatimiento lo que inicialmente recibe es ayuda. Cuando es muy largo en el tiempo la gente lo que hace es evitarlo. Pero inicialmente tendría un valor adaptativo. ¿Cuándo va a ser un problema? ¿Cuándo es una patología? Porque desde luego vivimos en una sociedad del hedonismo. Tenemos que favorecer el siempre estar fenomenal y todo es estupendo. Y no aceptamos que una emoción de tristeza es proporcionada a lo que ha pasado y tengo que saber superarlo. Es decir, la tristeza es una emoción a la que nos tenemos que acostumbrar, pero no cuando es patológica. Va a ser patológica cuando en la frecuencia, en la intensidad o la duración es muy largo, porque ahí ya sí que nos está bloqueando, no es una reacción ante algo que yo tengo que recuperar fuerzas, tengo que recoger atención del entorno para superarlo. Hacer una pequeña reflexión en cuanto al diagnóstico. Fijaros que hasta finales o principios del siglo XIX, Kraepelin es el primer autor que diferencia entre la demencia precoz y la enfermedad maníaco-depresiva como el origen de la depresión. Es decir, que realmente es hace 250 años cuando se empieza a identificar como una sintomatología independiente que la tristeza en sí, el abatimiento, es distinto a esas personas que tienen su cabeza ida por un proceso de desintegración mental. Cuando analizamos y diferenciamos el concepto de tristeza, nos vamos a basar en dicotomía conceptual de distintos conceptos. Por un lado, vamos a identificar en los trastornos afectivos, diferenciando si es exógena o endógena, mediante la diferenciación entre si es una emoción que surge como reacción ante un malestar o es simplemente que el sujeto de pronto, sin que haya pasado nada en el entorno, aparece ese abatimiento emocional. Esto lo que nos
desencadena es el identificar por su origen si tiene causas psicológicas o biológicas. Las causas psicológicas serán cuando es una reacción ante algo del entorno. Por la sintomatología del estado de ánimo podemos diferenciar si es endógena o exógena en base a esa sintomatología también vegetativa de activación física, pero solamente identificando el síntoma, en contra de lo que estábamos viendo antes, que era ver la causa, el por qué aparecía, aunque los dos hablan de una identificación de si es una reacción fisiológica o no, pero una atiende a las causas y la otra está atendiendo sencillamente a la sintomatología. Y si atendemos a la diferenciación entre rasgos psicóticos y neuróticos, que dice, o sea, conceptualmente, ¿qué es psicoticismo? Bien, pérdida de la realidad. ¿Y neuroticismo? ¿Perdona? Eso es, justo. Muy bien, la habilidad emocional. Entonces, vamos a diferenciar si la persona lo que tiene es sintomatología psicótica, con esas alucinaciones y delirios, o no. Siempre va a ser mucho más grave cuando en procesos de abatimiento de estado emocional hay rasgos psicóticos, pero están relacionados por el malestar del trastorno depresivo, no porque sea un proceso psicótico de una esquizofrenia. Cuando mejora la evolución de la depresión, desaparecen esos rasgos psicóticos. Vamos a diferenciar también si el estado emocional responde a un rasgo solo, unipolar, frente a dos rasgos. Un rasgo solo con el abatimiento emocional y dos rasgos cuando por un lado aparece el abatimiento emocional y por el otro lado lo que aparece es la euforia junto alternándose con el abatimiento emocional. En el primer caso sería unipolar y en el segundo bipolar. Como veis, la incidencia es mucho mayor de la unipolar frente a la bipolar. Cuando analizamos si el estado emocional abatido surge como consecuencia de otra patología o como una patología primaria, entonces, si es una patología primaria, aparecería aislada, independientemente de otras situaciones, mientras que cuando es secundaria es porque ha habido una alteración que provoca esto. Por ejemplo, en un Alzheimer, las personas, cuando empiezan a ser conscientes que están perdiendo facultades intelectuales, esa percepción de deterioro hace que entren en una depresión. Entonces, esa depresión sería secundaria a la enfermedad que tienen que le ha provocado esto. Tendría que ver, no porque en este caso no es que haya una alteración de la recaptación de la serotonina de forma endógena y aparece el estado de ánimo abatido. No, aquí es la toma de realidad de un proceso degenerativo muy importante que hace que emocionalmente te sientas mal. Entonces, sí que lo podríamos identificar como un factor exógeno en ese sentido. Pero, como os digo, el que veamos estas dicotomías según síntomas, según etiología, es para analizar el conjunto global de lo que es este trastorno. Cuando vemos la clasificación según el manual diagnóstico, el DSM, vamos a ver cómo ya en el libro empiezan a hacer unas diferenciaciones de rasgos de las distintas definiciones de trastornos de estado de ánimo que están apuntando a los cambios que se han introducido en el DSM-5. Por un lado, lo que nos dicen es que las diferencias que hay en los distintos trastornos
comparado con la población normal, va a ser en cuanto a la cantidad, es decir, rasgos cuantitativos, no cualitativos. Y la gravedad va a ser la acumulación de síntomas, no porque aparezcan unos síntomas nuevos. Y identificamos estas características en distintas culturas y en distintos entornos. Entonces, aquí en este cuadro que tenemos, donde nos hacen una propuesta del sistema diagnóstico, que es donde os digo que ya empezamos a ver diferencias que ya aparecen registradas en el DSM-5, lo que viene a decirnos es que un trastorno emocional es cuando una persona tiene conductas bipolares de estar abatidísimo. Cuando digo abatido significa que no me quiero levantar de la cama, que nada merece la pena en la vida, que lo alterna con una euforia donde se come el mundo, donde él tiene el criterio de saber qué es lo que hay que hacer, donde utiliza los bienes familiares sin importarles a los demás. Entonces, en ese rasgo bipolar estaría bipolar 1, bipolar 2 y ciclotimia, que lo vamos a ver ahora a continuación. Eso frente a un estado de malestar exclusivamente. Entonces, ese estado de malestar es solamente el estado de ánimo abatido. Y ahí identificamos el trastorno de depresión, la distimia, el trastorno de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Es decir, identificando cómo ese malestar está ocasionado tanto por la depresión como por la ansiedad. Y luego señalan el miedo como una emoción que está favoreciendo el trastorno de pánico, la agorafobia y las distintas fobias. Identifican en el trastorno de estrés postraumático pues los rasgos de irritación, de intrusión, de hiperactividad. Realmente en el DSM-5 lo que vemos es un epígrafe nuevo que es el estado de ánimo disruptivo en los niños, que es para diferenciar el diagnóstico previo que se hacía de trastorno bipolar. Y en los niños no es que sea un trastorno bipolar, en los niños esto responde a problemas temperamentales que el entorno no es capaz de contener. Entonces, es de suma importancia empezar a detectar en los niños cuando tienen ese estado de ánimo donde protestan por todo, montan rabitas por todo. Ahí hay que hacer un trabajo de contención porque realmente ese problema temperamental en el control emocional puede degenerar luego en patologías en adultos. Para hacer el diagnóstico vamos a hacer una diferenciación de lo que es un episodio de depresión mayor frente al trastorno de depresión mayor. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es identificar los rasgos de ese estado emocional abatido y luego ya lo encuadraremos en si es un trastorno o no. Entonces, este episodio puede ser de depresión mayor, maníaco o hipomaníaco. Y es lo que luego nos va a ayudar a definir el que sea un trastorno depresivo o un trastorno bipolar. Este cuadro la verdad es que es muy completo porque se identifica bien cómo en los trastornos depresivos diferenciamos el trastorno de depresión mayor cuando tiene que haber 2 semanas como mínimo de la sintomatología que vamos a ver, donde realmente es que la persona tiene un estado de ánimo, donde no tiene ilusión por las cosas, donde solamente quiere estar con su pena y no quiere salir de su malestar. Frente a la distimia, que cuando veáis el diagnóstico, pues parece que, hombre, pues parecen muy iguales, pero sin embargo la distimia son 2 años donde el sujeto está sintiendo malestar emocional, pero sigue con su vida normal. Frente al trastorno de depresión mayor, que el sujeto es que es incapaz de responder y de atender a sus responsabilidades, tanto laborales como familiares. Y luego estará el cajón desastre, que es el no especificado. Entonces, en los trastornos depresivos no hay manía. ¿Qué era la manía?
¿A qué llamamos episodio maníaco? ¿Qué decimos que es que la persona en su estado emocional muestra un episodio de manía frente al de depresión? Hemos dicho depresión es... Eso es, cuando estoy por los suelos no me puedo mover. ¿Y manía? Eso es. Es que es importante identificarlo bien porque es lo que os va a hacer el saber diferenciar rápidamente. Entonces, el trastorno depresivo no hay manía en ningún momento. Frente a los trastornos bipolares sí que va a haber aparición de manía o hipomanía. Y es lo que nos va a ayudar a diferenciar la manía o la hipomanía. Si estamos hablando de bipolar 2, que es cuando aparece depresión, sintomatología depresiva e hipomanía, hipo, como bien dice la palabra, es la manía pero hipo, más baja, que es en tiempo, que lo vamos a identificar en tiempo. El episodio maníaco es cuando solamente ha habido un episodio y no ha habido ningún episodio depresivo. La manía, el episodio maníaco estaría incluido dentro del trastorno bipolar 1, que es cuando complementa la sintomatología depresiva con sintomatología maníaca. Entonces decimos que es maníaco único cuando no ha habido depresión, hipomaníaco cuando en vez de ser una semana ese estado de euforia son solamente 4 días, y mixto cuando combinan, y depresivo porque el bipolar 1 puede mostrar la sintomatología depresiva, hipomaníaca, maníaca, pero lo que hay que ver es en el desarrollo de la evolución qué episodios han habido. Y luego tendríamos el cajón desastre de bipolar no especificado. Entonces, a partir de aquí vamos a ir analizándolos. La sintomatología del síndrome depresivo, porque lo primero que vamos a hacer es analizar el episodio. Es, por un lado, esa tristeza, irritabilidad, sobre todo en los niños, la agresión es una sintomatología que en muchos casos está identificando problemas de estado de ánimo, que contrariamente se combate con la contención, la dureza, la rigidez, y al revés, lo que necesitan es qué es lo que te está pasando para que estés mal. Y en esta sintomatología normalmente existe una negación de la tristeza por parte del sujeto. Encontramos también síntomas conductuales y motivacionales, es decir, no tienen capacidad de disfrutar y además funcionalmente, motóricamente, se mueven muy lentos. Los síntomas cognitivos estarían relacionados con problemas en mantener la atención o la concentración. Esto es muy habitual, el identificar que hay un problema depresivo porque la persona relata que es incapaz de, en el trabajo, concentrarse en el trabajo, o personas que están estudiando, de retener la información. Y esto lo que nos están haciendo ver es que efectivamente está en un proceso de depresión. Y luego también los pensamientos siempre van a estar relacionados con incapacidad del sujeto en afrontar sus retos y sus situaciones personales o profesionales. En cuanto a los síntomas físicos, identificamos cómo son síntomas que en la población normal y en la población clínica hay una diferencia, porque cuando una persona está triste porque ha tenido un problema, no tiene respuestas fisiológicas que le alteren a la persona, mientras que cuando hay un síndrome, sí que su sintomatología vegetativa y funcional va a tener problemas de conciliar el sueño importantes, sexualmente van a perder la libido, no van a tener ganas ni capacidad para tener una relación sexual, y luego se van a quejar de dolores corporales que lo que hacen es somatizar el malestar que están teniendo. Entonces, esto es esta alteración
es característica en la población clínica frente en la población normal. Cuando tienen solamente tristeza nunca va a tener esa repercusión. Y luego, en los problemas interpersonales hay un deterioro de las relaciones personales que va a favorecer que la persona no salga de ese proceso de malestar emocional. Siempre, como algo así es la relación como el aislamiento, relación recurrente casi. Efectivamente, el entorno social, sabemos lo que definimos como apoyo social, es un factor que va a prevenir que cualquier malestar que tenga una persona lo sobrelleve de mejor forma. Sin embargo, cuando una persona se cierra en sí mismo, no coge el apoyo social, es un factor para que caiga en ese malestar. Y efectivamente es un continuo en cualquiera de las patologías que hemos visto. Este episodio depresivo mayor, cuando lo analizamos en el manual diagnóstico, vemos que, como decíamos antes, tiene que aparecer por lo menos 2 semanas, que eso es facilísimo, la verdad es que no es un reto importante, por eso diagnósticamente hay mucha más gente que estaría diagnosticada con un trastorno depresivo mayor, pero cuando van a pedir ayuda es cuando ya está muy cronificado y toda esa sintomatología vegetativa ya le ha generado efectos también secundarios en su organismo. Bueno, entonces, tenemos que identificar dentro de estos rasgos 5 de ellos, pero obligatoriamente el estado de ánimo abatido o deprimido y la disminución en el placer o en el interés por hacer las cosas. Como vemos, es un diagnóstico que es fácil de identificar en el sujeto. En cuanto a los niveles de gravedad, pues vamos a diferenciar si es ligero, moderado o grave, que lo único que va a responder es al grado de inhabilitación que le ocasiona a la persona. Estos niveles de gravedad una vez que el sujeto está remitiendo, vamos a diferenciar cuando es remisión parcial o total. Parcial, como dice la palabra, es cuando el sujeto se empieza a encontrar mejor, pero es importante saber que hasta pasados 2 meses de encontrarte bien no vamos a identificar que ya es una remisión total, sabiendo que además las recaídas son habituales y que el sujeto tiene que estar preparado para la recaída, porque ya lo importante es saber cómo combatirlo, no tanto el que otra vez vuelva a entrar en ese estado de emoción abatida. El episodio depresivo mayor tiene que cumplir las condiciones de no haber tenido nunca un episodio maníaco ni hipomaníaco y también no confundirlo con procesos psicóticos, esquizofrénicos o esquizoafectivos. El trastorno depresivo mayor puede ser episodio único o recurrente. Normalmente, cuando vienen a consulta, son recurrentes porque han sobrellevado los primeros episodios y conforme cuantos más episodios hay, el sujeto se queda más inválido a la hora de afrontarlo. Porque es una patología que si el sujeto no lo sabe detectar y afrontarla, es crónica. Bueno, aquí tenéis que tener cuidado porque sabéis que en el manual hay algunas erratas y esta es una de ellas, donde en el trastorno distímico tenéis que identificar, o sea, y tenéis en la página, en la guía de la asignatura, tenéis los criterios reales, no los que aparecen en el libro. Pero en todo caso, cuando se lee el trastorno distímico y es pérdida o aumento de apetito, insomnio, hipersomnia, falta de energía, baja autoestima, dificultades para concentrarse, puede parecer que es lo mismo que estábamos viendo antes, ¿no? De estar mal, abatido, pero aquí es muy importante que veáis que son 2 años el mantenimiento de este malestar, que es mucho tiempo,
y en el fondo el sujeto aparentemente está normal, porque él sigue haciendo su vida normal. Lo que pasa es que es un problema suyo personal, que no disfruta, que no tiene ganas de hacer las cosas, que no descansa. Y normalmente el llevar tanto tiempo con este malestar hace que inicialmente sea difícil el salir de ahí, porque ya, digamos que tu reacción emocional se acostumbra a esa apatía. Pues normalmente la distimia no vienen por una distimia, vienen por otro problema que al analizarlo está junto con la distimia. Tener en cuenta que hemos estado culturalmente mucho tiempo haciendo ver a las personas que los males que tenían, lo digo por la influencia de la religión, es porque es un designio divino y que cada uno tenemos nuestra cruz. Entonces, si yo estoy mal, pues debe ser mi cruz. Y entonces yo voy con mi cruz. La cruz, en el momento en el que no te deja hacer la vida normal, es cuando ya pides ayuda. Y la distimia realmente tú sigues manteniendo tu vida normal. Bueno, luego, como cajón desastre, hay distintos tipos. El trastorno disfórico premenstrual, que ya en el DSM-5 aparece como un trastorno diagnóstico. La depresión postpsicótica, que estaría en la fase residual ya de la esquizofrenia. La depresión menor, cuando el tiempo es menor, tienen menos síntomas. Y el trastorno depresivo breve recurrente, cuando también el tiempo es menor y no podemos identificarlo en el cuadro general. Bueno, en el curso de la depresión vamos a ver cómo normalmente, como respuesta al tratamiento, el 50% de la sintomatología remite con el tratamiento. Ese 50% hace que la persona ya empiece a tener una vida normal, pero eso no significa que le permitamos, digamos, acostumbrarse a ese estado emocional. Hay que continuar trabajando con ellos, porque la remisión parcial, que sería cuando empieza a mejorar en sintomatología, se han ido la sintomatología más grave, pero todavía sigue teniendo sintomatología que le genera malestar. Lo que pasa es que no cumpliría todos los criterios diagnósticos. La remisión total es cuando ya ha superado 2 meses de la recuperación total, pero fijaros que para que sea una recuperación tienen que estar 6 meses con un estado emocional normalizado. Las recaídas son normales y suelen aparecer en ese periodo de remisión. La recurrencia es cuando aparece un nuevo episodio con todos los criterios diagnósticos, y la cronicidad cuando están más de 2 años continuados. Lógicamente, una depresión más de 2 años continuados te separa de todo tu entorno y de toda tu actividad. La recuperación es una patología que no es rápida a la hora de la recuperación. Suele tardarse 1 año o 2 años, y además, si hay medicación, el sujeto tiene que estar muy sensibilizado a pesar de encontrarse ya bien, no dejar de tomar la medicación, porque como lo que se altera es la recaptación de la serotonina, tanto en la toma de la medicación va a ir progresiva, y a la hora de dejar la medicación también tiene que ser de forma progresiva. Vemos que hay un 15% de casos en el que el curso es crónico, que es muchísimo. Probablemente por no estar bien tratados. Por no estar bien tratados y por haber pedido ayuda muy tarde. Por eso la salud pública inglesa, frente a esta situación, que además tiene un gasto farmacéutico altísimo, lo que hacen es decir, no, vamos a dar tratamiento gratuito y en los casos leves y moderados para evitar que pase esto. Bueno,
Vamos a ver en qué caso hay recaídas y cronificación. Cuando las personas tardan mucho tiempo en pedir ayuda. Cuando el primer episodio es en edad avanzada, como efecto de alguna alteración fisiológica y vegetativa de la persona. Por ejemplo, si tiene una alteración, por ejemplo, en las ondas de sueño profundo, esto que es una alteración de su organismo va a hacer que tenga más facilidad en las recaídas posteriormente, cuando tienen edad avanzada. Cuando hay un nivel socioeconómico bajo, ¿cómo se medía el nivel socioeconómico? Socioeconómico por economía, ingresos, y luego social por el nivel cultural que tiene, es decir, qué formación tiene. La formación y los ingresos económicos son los que van a determinar el nivel socioeconómico. Cuando hay muchas recaídas, lógicamente va a tener peor pronóstico y más facilidad de cronificación. Luego, cuando hay episodios previos, lógicamente hay más posibilidad. Y luego las depresiones secundarias tienen peor pronóstico porque, como hemos visto siempre, por ejemplo, el caso de la práctica de este año, el sujeto tiene un trastorno obsesivo-compulsivo y también muestra un trastorno de estado de ánimo, ¿no? Habíamos quedado. ¿O qué era? ¿Qué era? Fobia social. Pues, bueno, imaginaros que tenía trastorno depresivo. Entonces, pero el primer problema era el obsesivo-compulsivo. ¿Qué trabajábamos primero? Eso es, trabajábamos primero la depresión, aunque el problema fundamental era el trastorno obsesivo-compulsivo. Porque si la persona no tiene fuerzas ni motivación para salir de su casa, ¿cómo encima nos vamos a afrontar otro trastorno? Entonces, por eso, cuando es secundario otro trastorno es peor porque primero trabajas esa depresión, pero no va a estar totalmente superada hasta que no abordes el trastorno que lo está generando, ocasionando. Como peor pronóstico también es cuando hay ciclos cortos en cuanto a depresión no depresión. Si la edad del primer episodio es más avanzado, también. La edad media de aparición aquí en este libro es de 25 a 35 años, pero os aseguro que en todos los estudios epidemiológicos ya se ha adelantado a los 20 años y el otro día estábamos viendo cómo a los 14 años ya había muchas jóvenes que estaban utilizando medicación. Bueno, cuanto más joven es la persona, más probabilidad va a haber en recaídas. Frente a lo que veíamos antes de las personas mayores, cuanto mayor eres, más probabilidad es que haya más recaídas, es por el aspecto de la alteración del componente neurovegetativo de la persona. Frente a esto lo que nos quiere decir es que si el sujeto es joven cuando empieza a tener depresiones, en todo el recorrido de vida, si tiene recaídas, pues irá teniendo más recaídas, lógicamente, pero aquí se habla de la temporalidad porque es joven y en el otro se habla de el deterioro de la persona. Y luego con sintomatología psicótica, pues vamos a ver que la recuperación también es más lenta. En el curso de la depresión hay un fenómeno que se llama sensibilización y es cómo el sujeto lo que hace es sensibilizarse. Lo que os digo siempre de ser como un detective, cuando lo que tienes es una fobia, pues tu lupa está en esas cosas que te hacen tener ansiedad. En la depresión, la lupa la tienen en cómo están emocionalmente. Y hoy me siento más triste o hoy me siento menos triste. Y vemos que en el curso normalmente las personas suelen tardar en pedir ayuda y lo hacen cuando ya es recurrente la depresión.
Eso es, adelantan, claro, adelantan su malestar. Entonces, realmente, en todas las patologías, el sujeto tiene que aprender a mirar hacia afuera y diferenciar realmente que emocionalmente cómo está, pero en base a cómo responde a las cosas, no tanto de quedarme en mi burbuja viendo mi malestar o mi tristeza, porque además medirlo y valorarlo también se hace muy difícil. Porque tener en cuenta que la evaluación de cómo está una persona con un estado emocional abatido es absolutamente subjetivo. Es lo que te dice la persona. Y es lo que te dice más el comportamiento de cómo se comporta y qué es lo que hace. Bueno, en cuanto a la distimia, lógicamente, si la persona está durante más de 2 años con ese estado de ánimo abatido, pero haciendo su vida normal, pues hay una alta probabilidad de que esto desemboque en una depresión, donde ya el sujeto deja de responder a las obligaciones. Y normalmente la recuperación de la distimia es peor porque se ha acostumbrado a ese estilo de vida. En cuanto a la epidemiología de este trastorno depresivo mayor, vemos que aparece después del abuso de sustancias y también después de trastornos de ansiedad. ¿Por qué decimos que la depresión se relaciona con el trastorno de ansiedad? Esto es importante para... Sí. Porque a lo mejor cuando estás en un trastorno de ansiedad, siempre tener una situación siempre tan alta y no saber responder. Eso es justo, indefensión aprendida. No consigo solucionar ese malestar que tengo y entonces el cambio es brusco a el estado de ánimo abatido. Muy bien. Bueno, vemos que según los estudios que muestran este manual, el 5% de la población adulta presentará un episodio depresivo mayor en su vida. Os puedo asegurar que el porcentaje es mucho más alto. La incidencia es mayor en mujeres que en hombres y más en zonas urbanos que rurales. El factor de riesgo, según los estudios de este manual, es de 25 a 44 años, con acontecimientos estresantes y con depresión en los progenitores. Esto es muy importante porque sí que es verdad que un entorno de una madre depresiva en un bebé en la crianza va a favorecer la aparición de episodios depresivos en edad adulta en este niño. Tener en cuenta que una madre depresiva no es capaz de ser reactiva ante su hijo. Ese bebé que llora porque le duele la tripa de hambre, que no sabe, porque su conocimiento no abarca saber qué hay y por qué tiene ese dolor, solamente el reconocimiento en el olor y el tacto de su madre o de su progenitor o de su cuidador, y que no le atienda cuando tiene malestar, le hace desarrollar un sentimiento también de nunca sé si voy a estar bien o no voy a estar bien. Sí, parece que hay depresiones endógenas donde lo que hay es una alteración bioquímica de neurotransmisores y parece que sí que hay un factor heredable, pero desde luego la influencia que tiene el aprendizaje, y esto que os he dicho ahora que sería un aprendizaje, es muy, muy alta. En el caso de la madre, ya tiene la aportación genética que puede tener una heredabilidad. Encima sufre esa situación ambiental que va a favorecer y para el cultivo. Claro. Sí, pero la influencia del entorno y de la naturaleza todavía la tenemos en un 50%, 50% uno y otro. Lo que sí que sabemos es que todo el trabajo de contención hacia factores de vulnerabilidad tienen un resultado fantástico. Entonces, no pasa nada por tener una tendencia y una vulnerabilidad, lo importante es saber contenerlo.
Bueno, ya hemos visto como las mujeres, bueno, también en las mujeres, o sea, las personas que no tienen pareja también parece que van a ser más proclives. Y en cuanto a la manía, vemos que es esa euforia desmedida que muestran donde no son capaces de contener sus impulsos y hablan de una forma impositiva, porque esa euforia, lo único que quieren, consideran que se pueden comer el mundo y que pueden hacer lo que ellos quieran en cualquier momento. La diferencia entre la manía y la hipomanía es que es el tiempo y al ser en menos tiempo, pues tiene menos gravedad. ¿Habéis conocido o habéis visto alguna situación de episodio maníaco? No. Sí. ¿Y cómo era? Pues primero al hablar no se entendía, como un poco déspota, así como no escuchar, solo hablar. Vale, ¿y tenía conductas que dañasen al entorno, como por ejemplo ir a una tienda y gastarse a lo mejor todo? Ya. Lo digo porque tienen conductas de riesgo muy importantes porque hacen... Meterse en una inversión. Eso es, hacer inversiones absurdas, sí. Entonces, lo digo porque cuando se dice manía, dices, bueno, pues bueno, no, es que la repercusión que tiene en la persona y en el entorno es absolutamente dramática en muchos casos. En los niños, la manía se muestra con hiperactividad y agresividad, pero como os decía antes, también la tristeza. Por eso, este trastorno de estado de ánimo disruptivo que se ha incluido en el DSM-5 es para identificar estos casos y, como os decía, están muy relacionados con el temperamento de los niños. Los síntomas son de irascibilidad y de suspicacia y son síntomas egosintónicos. ¿Qué significaba egosintónico? Porque cuando estábamos viendo el trastorno obsesivo-compulsivo era egodistónico. ¿Por qué? Porque hay esa diferencia. Ego es yo y sintónico es que estoy en sintonía y distónico es que está en contra de mi propio yo. Entonces, la manía es egosintónico porque el sujeto tiene la percepción de que él se merece y puede hacer todo eso que quiere y es coherente con su vida y con su persona. Frente al trastorno obsesivo-compulsivo, que el sujeto tenía esos pensamientos disruptivos y se dan cuenta que eran absurdos, que no tenían que ver con él, pero no los podía contener. ¿Entendéis la diferencia? Bien. Bueno, entonces, en esta irascibilidad y suspicacia lo identificamos como egosintónico. Piensan mal de los demás, están dándole las vueltas y es acorde con él mismo, ¿vale? O sea, no es que él se dé cuenta que, ay, es que estoy muy perspicaz, pero no. Es que él está convencido que ese malestar se lo están ocasionando los demás. Los síntomas motivacionales y conductuales van a estar relacionados con pues, estar hablando sin parar y hacer conductas absolutamente temerarias. En cuanto a sus pensamientos, son pensamientos que van y vienen y no tienen por qué ser coherentes. Físicamente están hiperactivados y en cuanto a sus relaciones, pues son controladores, intrometidos, porque piensan que son referente de todo, y además no aceptan que nadie les pueda contradecir. ¿Un episodio de manía se tiene que dar en todos los aspectos de la vida o puede, por ejemplo, en el trabajo, mostrar una actitud o en la relación de pareja? Vamos a ver. Habrá entornos donde esté más contenido. Ten en cuenta que cuando estén en el trabajo no van a poder hacer la inversión ni disponer porque no tienen posibilidad. Los compañeros sí que notarán que está insoportable, pero será
en el entorno familiar donde tengan autonomía, donde te organicen el gran follón, porque realmente ahí tienen más autonomía. O sea que hay entornos que le controlan y le contienen y entornos que no. Y cuanto menos contención, pues más barbaridades hagan. Episodio maníaco. La diferenciación del hipomaníaco va a estar referido a la temporalización de una semana, frente al hipomaníaco, que será solamente 4 días. Esta manía, en cuanto a la gravedad, pues diferenciamos ligero, moderado, grave sin rasgos psicóticos, grave con rasgos psicóticos, remisión parcial o remisión total. Total cuando han pasado 6 meses sin tener la sintomatología. Hipomaníaco, como os decía, es igual exceptuando el que son 4 días. Y en cuanto a los trastornos bipolares 1 y 2, vemos cómo el bipolar 1 tiene algún episodio maníaco y el estado de ánimo pues va a poder ser maníaco, depresivo, hipomaníaco o mixto, y el bipolar 2 tiene que presentar algún episodio hipomaníaco, nunca maníaco. Vamos a llamar unipolar o sea, los episodios unipolares van a ser menor que los bipolares y los bipolares tienen menor duración que los unipolares. El riesgo de padecer esta enfermedad es de un 1% en la población. Y ahora vemos el trastorno ciclotímico, que es el mismo concepto que la distimia que veíamos antes con la depresión. Y es cuando la sintomatología es más leve, no cumple los requisitos del trastorno bipolar, pero sin embargo está muy prolongado en el tiempo. También serán 2 años donde el sujeto, sin haber cumplido con los requisitos del trastorno bipolar, mantiene mucha sintomatología. El curso del trastorno bipolar pues, es mucho más recurrente que el depresivo y casi la mitad de la población, entre el 20% y el 50%, van a tener una evolución crónica. Se inicia de 20 a 25 años y conforme tiene más edad, pues hay más riesgos de recaídas. Lógicamente, los intervalos donde el sujeto no tiene sintomatología cada vez es más corto, es menor. Y la verdad es que es extenuante para la persona y también para la familia. ¿Cómo se distribuye en la población los trastornos bipolares? Pues en igualdad entre hombres y mujeres. Parece que cuando no hay una estabilidad de pareja es más proclive que aparezcan. Tener en cuenta que la pareja es apoyo. Entonces, claro, cuando no tienes apoyo es más proclive a que aparezca. Y luego en este caso, fijaros, un alto sistema socioeconómico favorece más el trastorno bipolar frente al trastorno depresivo, que era al contrario, como veíamos. Si hay antecedentes familiares, va a ser un factor de riesgo como en otras patologías. Bueno, pues con esto ya hemos identificado los criterios diagnósticos, sabiendo que es una patología con una incidencia muy importante y donde los profesionales tenemos que estar muy sensibilizados para hacer un buen diagnóstico. Muchas gracias a todos.